Muy buenos días, queridos alumnitos, de nuevo el día de hoy. Dios mediante, tengamos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Nuestra sesión de hoy día tiene por nombre la línea del tiempo. Nuestro curso es personal social. Bienvenidos, queridos alumnitos, a este nuevo día y que tengamos un excelente día lleno de retos cumplidos. El pasado histórico peruano se considera dividido en época preinca, época incaica, época del descubrimiento, época de la conquista y virreinato, época de la emancipación e independencia y la época de la república. Época preinca. Aquí se ubican las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, etc. Época inca, etapa en la que se desarrolla el imperio incaico. Época de la conquista, llegada de los españoles Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Época del virreinato, etapa de organización y fusión de las grandes culturas Europa y América. Época de la emancipación, proceso de recuperación de la autonomía del Perú, lograda por los precursores y próceres. Época de la República, etapa en la que se logra la independencia de nuestro Perú. División de la historia del Perú. Época preinca. Se inicia cuando el hombre primitivo llegó a nuestro suelo. Estos grupos humanos se fueron civilizando hasta crear culturas originales. Esto es en cuanto a la época preinca. Época incaica comienza con la expansión de los incas, que constituyeron el gran imperio del Tahuantinsuyo. Época del descubrimiento se inicia con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Época de la conquista y virreinato y violenta época que comienza con la invasión de los españoles, y el virreinato fue una época de total dominio español. Aquí tenemos a los tres socios de la conquista. Época de la emancipación e independencia. Etapa en que los peruanos se rebelan contra el dominio español, ayudados por sus hermanos de América. Don José de San Martín, Simón Bolívar, lucharon por nuestra libertad. Época de la República. El Perú nace a la vida independiente desde la proclamación de la independencia en 1821 hasta nuestros días. Aquí inicia la época de la República y podemos elegir nuestros presidentes quienes gobiernan el Perú. Ahora vamos a aplicar actividades. Vas a observar cada imagen y vas a colocar su nombre. Y para poder profundizar vamos a llenar nuestro cuadro de acuerdo a las claves que tienen cada imagen. En este caso el triángulo es la A, esta figura geométrica. Luego tenemos la E, el cuadradito, el círculo, la I, el rombo, la O y el rectángulo, la U. Entonces completamos el mensaje. Escribe verdadero la V y si es falso la F según corresponda. La época preinca comprende la llegada de los españoles.
¿Qué será? ¿Verdadero o falso? En la época del Tahuantinsuyo dominaban los incas, ¿verdadero o falso? En la época del virreinato se cometieron muchos abusos, ¿verdadero o falso? ¿Los peruanos somos libres, verdadero o falso? De esa manera vas a responder con orden y limpieza. Marca la alternativa correcta. ¿En qué época se realizó el descubrimiento de América? ¿Época incaica, época de la República, época del descubrimiento o la época preinca? Época en la que surgió el Tahuantinsuyo, época de la República, época del descubrimiento, época incaica o la época actual. Vamos chicos, marcar la respuesta correcta. Para tu cuaderno, en tu cuadernito vas a realizar las siguientes actividades. ¿En qué época de nuestra historia se realizaron los siguientes acontecimientos? Surgió el imperio del Tahuantinsuyo. Los peruanos se rebelan contra el dominio español. Los hombres crearon culturas nuevas. Representa mediante imágenes las épocas de la historia del Perú. ¿Cómo se llaman las personas que investigan y estudian nuestra historia? Escribe el nombre de algún personaje que resaltó en la época incaica, época del descubrimiento, época de la conquista y la época de la república. ¿Con qué acontecimiento se inició la época del descubrimiento? ¿En qué época de la historia del Perú nos encontramos actualmente? De esa manera vas a ir resolviendo pregunta por pregunta y lo vas a hacer con orden y limpieza. Bueno chicos, de esa manera estamos repasando nuestra línea del tiempo de nuestra historia. Nuestros antepasados nos han dejado un legado histórico valioso e importante. Bueno chicos, de esa manera hemos repasado nuestra línea del tiempo de nuestra historia del Perú. Espero que hayamos reforzado y recordado para que nunca nos olvidemos estos acontecimientos. Cuídense mucho, que tengan una lindísima tarde.